Milari, bienvenida. Le extrañé mucho. Y a ustedes también. Claro en casa que los sí, extrañé. en casa les extrañamos un montón. Pero bienvenidos a Doctor 7, tu revista familiar de medicina. En este pupito de semana, como lo dice nuestro querido Doc, gracias Correcto. a toda esa gente que desde ya 5:01 de la tarde y están acompañándonos para no perderse esta hora mera de información sobre temas de salud para su familia, mi Doc. Correcto, Milari. Y súper importante, ¿por qué? Porque vemos que estamos con una audiencia cautiva, se podría decir tal vez. Oye, ¿cómo nos llamaron y cómo nos mensajearon para ver y el tema y qué iba a pasar el día de hoy, si iba a haber o no? Así que les agradecemos un montón a todos ustedes en casa por estar pendientes de nosotros, de todo lo que nos pasa generalmente y sobre todo están muy pendientes de si va a haber programa o no y qué temas van a ver. Y sabe que también quiero agradecer a toda esa gente que el día de ayer le hizo compañía a nuestro querido ¡Sí! Doc. Arturo estuvo solito, Arturo, yo estuve Arturo. delicada de salud, pero ya estoy aquí con todas las energías y todas las ganas de siempre acompañarlos tarde a tarde. Mi Doc. Así es, y está muy bien en la parte de salud, así que por eso tranquilos para toda la gente que me escribió. Muchísimas gracias por sus mensajes. Lari, estuvimos extrañándote y que te mandamos muchos saludos. Así que bienvenida y que te mejores también. Y vamos el día de hoy a topar varios temas importantes de salud, porque normalmente lo que vamos a hablar el día de hoy, Milari, la gente casi en realidad no lo toma en cuenta y tiene un trasfondo de la parte de funcionalidad y de la parte de pareja, inclusive ya cuando es en el futuro, que mucha gente lo desconoce y que normalmente tiene un impacto en la parte personal de los pacientes, sobre todo los pacientes varones. Del día de hoy vamos a hablar acerca de un problema a nivel testicular. No hablamos a nivel sexual masculino, pero sí a nivel de lesiones, a nivel de la parte testicular, mira. ¿Y sabe qué me llamó la atención, mi Doc? Bueno, esto, como el Doc les acaba de mencionar, es un programa dedicado para los hombres, pero también que lo pueden ver todas las personas, las esposas, las hijas, las abuelitas, las tías, quienes tengan a los hombres en su hogar. ¿Sabe lo que me llamó la atención? ¿Qué, Milari? Y es que usted dijo que por esta enfermedad, enfermedad, ¿no? Correcto. Por ese problema que tienen los hombres que vamos a tratar el día de hoy, la mayoría podrían tener esterilidad. Podrían tener problemas con la fecundidad y por eso le decía, no es solamente, es un problema de los varones, pero que siempre al final, en la edad adulta puede generar inclusive infertilidad masculina y ahí es uno de los problemas, porque seguramente usted en casa, como la mayoría de gente, cuando hablamos de problemas de infertilidad o de no poder concebir o de no poder tener hijitos, casi el 90% de la población se sugiere que el problema, el cambio, la infecundidad o la parte de enfermedad está en la dama. Pues no, señora, no, señor. Por eso, usted varón, sí, esté muy pendiente. Pero usted, damita, mamita, papito, que a veces pasan por alto algún tipo de lesiones desde la infancia con sus niños, tengan mucho cuidado y por eso el día de hoy les hacemos la cordial bienvenida para que nos puedan ver. ¿Por dónde nos pueden ver, Milari? ¿Por dónde, mi Doc? Pero antes les hago también la invitación para que nos empiecen a escribir, a hacer sus llamadas en vivo. Correcto. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. ¿Y qué hacen los miércoles? ¿Qué hacemos los miércoles en Doctor 7? Vamos a llamar a el número 096-870-4424 para participar en la consulta gratis en Medinte. Recuerde sus llamadas del día de hoy acerca del tema que estamos revisando para que pueda entrar directamente a participar con nosotros y al final del programa sabremos con quién tendremos el gusto de vernos en la consulta. ¿Y dónde está Medinter, mi Doc? Medinter está en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 o si llamas de provincia, el 02-322-0063. Así es, mi Doc, y todas las personas que empiecen a llamar desde este momento, no solo debe ser de la ciudad de Quito, porque recuerde que también puede hacerlo desde cualquier parte del país. Si es que no se encuentra acá en la ciudad, el Doc le puede hacer su consulta gratis a través de una teleconsulta. Así es, mi Doc, pero también les decíamos que nos pueden ver en 3 maneras. Claro. Yo les digo, vamos alternando. Vamos alternando. Ya. La primerita es a través de www.ecuadortv.es. Ya sabe que toda la programación en vivo, así que vaya, si es que está por salir de donde está y tiene que apagar la televisión por algún motivo,
ahí es una muy buena opción para que no se despegue de nuestra señal. ¿Cuál es si la es otra? que usted está con nosotros participando generalmente en la Meditrivia, quiere saber más acerca del programa, quiere ver aquellos mensajes importantes o estas cápsulas de salud que también nos puede ver en Instagram como @doctor7.es, y ahí estamos viendo ustedes cómo nos van a ver con los consejos. Ahí está Arturito con las mascotitas, estamos nosotros también en cuanto a los consejos importantes de salud, no solamente de los temas que nosotros vemos acá, sino también de temas muy importantes para ti y tu familia, signos de alarma, red flags o green flags en el caso de lo que dice la Lari, pero cosas que te pueden servir mucho para estar pendiente de las personas que están enfermitas en casa. ¿Y dónde más, Milari? También, si es que usted no tiene Instagram, aunque lo dudo en estas épocas, sí, ¿no? correcto, difícil. Si está por salir de su casa y no tiene internet en el celular para seguir viéndonos a través de nuestra página web, no se preocupe, que esta opción le va a encantar, porque además lo va a poder ver no ahora, sino después o cualquier día de la semana, porque estamos en la página de YouTube de Ecuador TV. Ahí está, nos va a buscar como Doctor 7 Ecuador TV y aparece todos los programas. Ya sabe que le tenemos actualizadito, ¿no? O sea, el programa de ayer del Doc solito ya está subido en la plataforma de YouTube para que usted vaya a verlo sin cortes comerciales, como dice el Doc Neto. 45 sin cortes comerciales de mera información. Y sin la Lari también estuvo. Entonces, sin cortes comerciales, sin la Lari. Entonces le va a ver al Arturito también el programa del día de ayer, y les invitamos para que vea y se lo repita las veces que usted crea conveniente. Y sobre todo, como bien nos dice el Edu, compártalo, copie el link y envíelo por favor a todas las personas que ustedes estimen o crean conveniente, para que se informen de primera mano y sobre todo con evidencia científica. Entonces, eso tenemos para el día de hoy. Perfecto, mi Doc. Y a usted en casita ya sabe, números en pantalla para que nos empiece a hacer sus llamadas. Hoy consulta gratis con el doctor Carlos Nieto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llamar en vivo y listo, ya está participando. Claro, también tiene que hacer su respectiva consulta, correcto, ¿no? Para que el doc o le comentario. No necesariamente. Hay gente que también. Me dijo, me mandaron un mensaje: Doc, es que yo no sabía qué preguntar. No hace falta que me haga una pregunta, porque a veces es medio complicado. Pero me puede hacernos un comentario, puede darnos una sugerencia, un saludo, generalmente si que esto le puede servir o no. O sea, tranquilamente, pero vamos a interactuar un momento nada más. Así que recuerde que es miércoles de consulta gratis para los televidentes de Doctor 7. Perfecto, mi Doc. Dicho esto, es momento de la Meditrivia, para que vaya a su Instagram, a la historia de doctor7.es, y empiece a hacer su respectiva votación. Pero para que haga la votación necesita saber la pregunta, así que la vamos a ver juntos en este momento. ¡Vámonos! Y la pregunta de hoy nos dicen lo siguiente: en las orquitis y epididimitis se utilizan... Claro, se utilizan A, antibióticos, B, antivirales, C, antiparasitarios. ¿Alguien en casa ha tenido esta molestia? ¿Usted sabe cómo se ha manejado? ¿Tiene alguna experiencia? Llámenos, coméntenos y siga participando para que aprenda un poquito más acerca de estas enfermedades, que no porque no se las escuche muy frecuentemente, no son tan frecuentes. No se las escucha por esos nombres, ¿no? Exactamente. Pero si lo traducimos, mi Doc, a los Claro que sí. Por ejemplo, hinchazón o molestias a nivel testicular, que es bastante frecuente. ¿Es usted de las mamitas, de los papitos, de los chicos? Porque sé que también, como ya empezaron algunos en clases y nos están viendo, adolescentes que saben jugar medio brusco, pateando en las partes íntimas, botando los balones. Tenga mucho cuidado, porque tiene mucho que ver con el programa del día de hoy. Perfecto, mi Doc. Con esto nos vamos a una pausa súper rapidísima. Correcto. En menos de 2 minutos estamos acá con ustedes. No se vaya, quédese cogiendo el tecito, como dice el Doc, que ya volvemos con el tema del día de hoy. Especial para los hombres, pero para que lo vean todos. Toda la familia, así que les esperamos. No se vayan. Yo sé que extrañaban esta carita de seriedad, que de seria no tiene nada, pero aquí vamos con el mito, así que agarre su celular en este momento, porque es verdad o es falso que la orquitis y epididimitis pueden causar esterilidad,
Pero mi dog, a ver, por favor, creo que la gente, hay gente todavía que recién se está uniendo al programa, así que otra vez, repítanos del tema que vamos a hablar el día de hoy para que tengan claro y puedan interactuar con nosotros también en El Mito a través de sus mensajes de texto. Por supuesto, Milari, gracias a ti por permitirnos aclarar esta parte. Cuando hay algún tipo de inflamación, infección, lesión a nivel de la parte testicular, lo que queremos saber es que si usted en casa considera que esto podría generar algún tipo de problema de infertilidad o de alteración en la fecundidad masculina, o definitivamente es algo que está muy exagerado y que más bien es un mito. Esa es la idea un poquito para ir conociendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eventualmente cuando hablamos específicamente de esta parte de las orquitis o la epididimitis, estamos hablando de la parte genital masculina, que obviamente tiene algunos caracteres muy importantes. Generalmente a nuestros estudiantes de medicina les preguntamos algo muy importante. ¿Sabían ustedes sabían ustedes en casa que los testículos inicialmente estaban en el abdomen? ¿Sabías de eso tú? Sí. ¿Ya? Ok, entonces no podía faltar. En casa probablemente no. Cuando recién nacen los niños, están por nacer los niños o en el desarrollo del niño intraútero, los testículos se forman y se mantienen a nivel de la parte abdominal. Cuando ¿Por qué están es en el importante? vientre de la mamá. Cuando está formándose el bebé, cuando está en el vientre materno. No sabía. Y es muy importante que entre los últimos meses de gestación, o sea, ya en el séptimo, octavo, noveno, ya tengan normalmente no solamente un crecimiento los bebés, sino un desarrollo. ¿Y qué significa esta parte del desarrollo? Significa que ya tengan las funcionalidades adecuadas. Entonces, los testículos que dentro o intraútero o en la formación son abdominales deben ir a unas fundas especiales que llamamos la parte de las bolsas escrotales o las bolsas testiculares. ¿Por qué? Porque tienen que ir inclusive a hacer un recorrido hasta este sitio. Por eso es que eventualmente en este recorrido se forma una parte como un túnel, se forma un caminito, que por eso se forman muchas veces las hernias inguinales. O sea, cuando ha habido algún tipo de cambio y este caminito no se cierra adecuadamente, puede que algo de la masa intestinal o de las asas intestinales quieran nuevamente meterse en este huequito y son lo que comúnmente conocemos como hernias a nivel de la ingle. Pero, Lari, y en casa, ustedes saben qué importante es que este testículo baje hasta la parte del escroto. ¿Por qué es importante? ¿Has escuchado alguna vez? No, ok. Ahí sí, totalmente desconozco. Normalmente porque para que pueda haber un desarrollo adecuado de la parte de los espermatozoides, ¿ok? O la parte fecundante masculina, eventualmente debe tener menos temperatura que la parte abdominal. ¿Por qué? Porque si el cuerpo tiene más o menos una temperatura de 36.5, 37 grados centígrados, los testículos sirven específicamente para que se enfríe un poco la parte testicular, en el escroto, y que tengan al menos -1 grado centígrado de diferencia de la parte abdominal. Por eso es muy importante, señora, que cuando nace su hijito, que es varón, los médicos que le atienden, los médicos que le reciben en el parto, hagan una evaluación general. Y una de las evaluaciones muy importantes que tenemos, ¿cuál es? Asegurarnos de que en el momento que nace el niño, tengamos la parte de los testículos en las bolsas escrotales. Si es que no están los testículos en las bolsas escrotales y pasa mucho tiempo, los testículos en el abdomen se van a alterar por la temperatura y pueden cambiar la funcionalidad y pueden dejar de funcionar, y probablemente sea una de las primeras causas que al no darnos cuenta hagan que sean no funcionantes y que este niño en el futuro no pueda ser parte de la fecundidad. ¿Y cómo se dan cuenta de eso, doctor? Normalmente cuando nace el niño vemos algunas cosas. Por ejemplo, que el niño tenga bien los huequitos de las orejas, o sea, que sean permeables, que tenga los huequitos de la nariz,
que el niño pueda deglutir. ¿Qué significa? Que cuando nace generalmente se le puede dar al seno materno o algún tipo de biberón y ver que él trague, que él degluta. Entonces vamos observando. ¿Qué más vemos? Vemos que tenga la parte rectoanal que esté permeable, o sea, que no tenga lo que se llama un ano imperforado. Y también revisamos a nivel de las bolsas escrotales que estén los testículos a nivel de la parte escrotal. Entonces, si eventualmente no los encontramos, podría tratarse de algún tipo de cambio que podría ser inclusive muy normal, en la cual llamamos los testículos en ascensor. ¿Por qué? Porque muchas veces se suben hasta el abdomen y luego bajan nuevamente. Tienen algún tipo de estimulación y se suben nuevamente y bajan otra vez hasta la bolsa escrotal. Y en algunos pacientes inclusive, cuando esto pasa, hay que hacer un procedimiento en la infancia para dejarlos ya en la bolsa escrotal con un cierre adecuado de la parte que estaba permitiendo que suban y bajen. ¿Por qué? Porque estos testículos en ascensor también pueden ser parte de estos síndromes de no fecundidad masculina. Por el cambio de temperatura. Exactamente, por eso, entonces, si usted no lo sabía, la idea es que las bolsas escrotales sirven para tener al menos 1 grado menos que la temperatura que tenían en el abdomen cuando eran formados para que funcionen adecuadamente. Punto sumamente importante. Este tipo de procedimiento se llama la orquidopexia, que es específicamente fijar los testículos en la bolsa escrotal para que no estén subiendo y bajando. Punto sumamente importante que probablemente en casa no lo sabíamos. Entonces, el primer llamado de este programa del día de hoy para usted en casa, señor, señora, que después de los controles que hizo con su bebé en el embarazo o lo que sea, se va a fijar en su hijito de 6 meses, de 7 meses, de 1 año, que los 2 testículos deben estar a nivel de las bolsas escrotales. Si no lo están, si usted tiene una pequeña duda de que parece y no parece, vaya lo más pronto posible a su centro de salud cercano o a su médico pediatra de confianza y coméntele. Yo vi por ahí en Doctor 7 que me decían que, y yo no le siento los 2 testículos a mi hijito. ¿Por qué? Porque mientras más rápido mejor. Dígame, Milari. Pregunta aquí, mi doc, ¿cuáles son los factores de riesgo o causas, no sé si en la madre o en la formación del bebé para que se produzca esto? No hay un factor de riesgo asociado directo, pero se sabe que factores como fumar durante el embarazo, alcohol durante el embarazo, tomar medicamentos o consumir sustancias nocivas pueden alterar este tipo de funcionalidades, no en el crecimiento, sino en el desarrollo del tipo de los pacientes, pero es muy importante como punto número 1 tenerlo en cuenta. Okay. Cuando hay este tipo de cambios, recordemos que acompañando a la parte testicular también tenemos otros tipos de órganos o partes anatómicas de la región testicular, como por ejemplo la parte del epidídimo, que es justamente este cordoncito que va llevando o que tiene sujeto a la parte del testículo, a la bolsa escrotal, y que también ayuda mucho cuando tengamos que formar, por ejemplo, la parte del líquido seminal. Esto complementarlo muy bien con la parte del lecho prostático que está un poco más acá, para que pueda por medio de la uretra peniana tener la salida tanto del líquido seminal, ¿no es cierto?, que tiene la parte del líquido con los espermatozoides. Entonces es muy importante porque todo esto es un complejo. Y recordemos que como cualquier órgano en el cuerpo, los testículos también tienen venas para drenar la sangre no oxigenada, y también tienen arterias para que puedan tener sangre oxigenada. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque así como se forman algunos tipos de varices. ¿Qué son las varices, Milari? ¿O qué has escuchado que son las varices? Son las venas donde no circula la sangre. Exactamente, ¿no es cierto? Unas venas mucho más gruesas de lo habitual. Entonces, ojo, porque no solamente hay venas varices en las piernas, sino puede haber venas varices en todo el cuerpo. Por ejemplo, en los pacientes que tienen problemas de cirrosis hepática, se forman unas venas varices en el esófago, por dentro, que pueden sangrar. En los varones se pueden formar lo que se llaman los varicoceles, o sea, las varices que están en la parte del testículo y que pueden llegar a formarse coágulos y es una urgencia porque duelen un montón. Entonces también tenemos esta parte. Lo otro importante es que las orquitis o las
orquiepididimitis, o sea que se inflame el testículo y el cordón, pueden generar mucho dolor, mucho malestar. Los niños generalmente en las escuelas, los niños que están caminando, los niños generalmente son mucho más sensibles y normalmente se topan las partes también. Hay que tener las partes íntimas, hay que tener un poquito de cuidado, porque recuerden que los niños cuando están chiquitos exploran mucho sus partes íntimas y a veces obviamente sin ningún tipo de cuidado higiénico y pueden haber sobreinfecciones en este punto. Entonces, ¿por qué les hago todo este preámbulo? Para que vean que ustedes que lo más importante es desde edades muy tempranas, inclusive desde el nacimiento, podrían haber factores que generen inflamaciones a nivel del testículo o del epidídimo. Perfecto, mi dog. Entonces, clarísimo esta parte, ¿no? Una de las causas o factores de riesgo para tener en la adolescencia o en la adultez la orquitis. Correcto. Y la epididimitis es haber nacido con los testículos exactamente, arriba, ¿no? Todavía en la parte abdominal. Ajá. Que no hayan descendido o los testículos no descendidos. ¿Cuáles son las otras causas? Muy bien, Milari. Verán que seguimos esperando sus llamadas, así que no sean tímidos, llámenos. Estamos esperando para la parte del sorteo. ¿Qué otras causas tenemos entonces dentro de este punto? Las causas podrían ser infecciosas, Milari. ¿Qué significa esto? Muchas infecciones de tipo bacteriano, ¿sí?, que puedan afectar directamente a la parte testicular. Heridas cercanas, lesiones a nivel del testículo, pero también heridas o lesiones a distancia. Por ejemplo, ¿sabías tú que las amigdalitis, que están en dónde? En la parte de la boca, las amígdalas, acá está la lengua. Ajá. Cuando hay esta parte del estreptococo beta hemolítico, que es la bacteria que genera las amigdalitis, cuando no se curan adecuadamente, cuando no se tratan adecuadamente, estos estreptococos pueden tomar la sangre, o sea, por sangre, y llegar por sangre, por las arterias, y llegan hasta la parte testicular y podrían dar una orquitis secundaria a infecciones por bacterias, pero también por virus. ¿Cuáles virus generalmente son los que más hemos visto que tienen una asociación? Pueden ser virus entre algunas enfermedades, por ejemplo, de la primera infancia, que normalmente molestan mucho. Entonces, hay virus que podrían también inflamar o infectar a esta parte. Por ejemplo, las paperas. La infección por paperas, si es que no es bien tratada, también tiene una incidencia de alterar o dar una orquitis o una orquiepididimitis con un alto índice de la parte del control. Entonces, podrían las paperas o la orquiepididimitis secundaria a las paperas podría generar infertilidad masculina o alteración de la fecundidad masculina, Milari. Perfecto. ¿Y las paperas qué tan frecuentes crees que son? Sé que hay vacuna para las paperas, ¿no? Hay vacuna para las paperas, está dentro del... pero muchas veces es muy frecuente en nuestra población y no le damos la importancia o la relevancia importante que tiene este tipo de enfermedades, no solamente en las mujercitas, sino también en los varones. En los hombres, mucho más. Correcto. Ahora que estamos viendo este tema. Mi querido Doc, dígamelo. Adivine quién está llamando. ¿Quién está llamando? Usted ya lo conoce. Mi querido Bolívar. Nuestro querido Bolívar qué gusto. Desde Tumbaco tiene una consultita para usted. Claro que gracias, sí. Bolívar. Hola, mi querido Bolívar, qué gusto volverlo a saludar. Aló, mi Bolívar. Buenas tardes, mi querido Bolívar. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, señorita Lari. ¿Cómo están? Muy bien, don Bolívar, gracias. ¿Usted cómo le va? Bien. Doy una atención del doctor Carlitos. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Bolívar. La pregunta es, dígamelo. Cuando un testículo o los testículos no descienden al saco escrotal, es necesaria una intervención y esta zona de sexo masculino ya no va a poder tener hijos a futuro y es candidato a un, por favor, doctor. Muchísimas gracias, mi querido. Claro, muchísimas gracias, mi querido Bolívar. Un fuerte abrazo también. Gracias por siempre estar pendientes con nosotros de nuestros programas. La pregunta es sumamente importante. ¿Qué pasa si es que no descienden los testículos y si hay algún tipo de procedimiento? Sí. El procedimiento, como les decía, se llama la parte de la orquidopexia y que específicamente lo que hace es fijar
el testículo acá. Si nos demoramos mucho tiempo, generalmente tenemos un testículo que se llama no funcionante, afuncionante, o inclusive puede ser muy pequeñito, o sea, no va a desarrollar adecuadamente. Ya hablaremos en un momento lo importante o lo relevante de la evolución del varón y cómo inclusive los endocrinólogos pediatras hacen una evaluación progresiva del tamaño testicular para saber la madurez o la talla o el crecimiento de estos niños. Dígame. Tenemos mensajes, Vamos. Tengo 65 años, nunca me bajó el testículo derecho a la bolsa testicular. Ajá. No he tenido ninguna clase de dolor. Tuve 3 hijos normales. Actualmente me duele un poco este testículo. ¿Es necesario atenderse médicamente? Muchísimas gracias y excelente la pregunta. ¿Por qué? Porque recordemos, si tenemos 2 bolsas escrotales, ¿no es cierto? En el testículo tenemos 2 bolsas escrotales. ¿Cuál testículo dijo que no le ha descendido? En el derecho. Ok, entonces en el caso de nuestro televidente, tiene el testículo izquierdo, no tiene el testículo derecho y eventualmente puede ser que tranquilamente la producción de la parte de espermatozoides, la parte del líquido seminal, haya hecho que él tranquilamente pueda concebir y tener sus bebés o sus hijitos. ¿Cuál es lo importante de esto? Que si no hubo descenso del lado derecho, o sea, tengo ausencia, puede ser 2 cosas. Una, que haya lo que se llama agenesia, sin, génesis sin crear. Puede ser que durante su desarrollo dentro del vientre de la mamita no se haya formado el testículo del lado derecho. O sea, que no haya en ninguna parte, que nunca se formó, se llama agenesia. Ok, pero dice que le duele ahora. Correcto, y eso te voy a explicar. Entonces, lo otro es que sí se haya formado la parte del testículo, pero que se haya quedado probablemente, ¿en dónde, Milari? ¿Dónde se podría haber quedado? En el abdomen. En la parte abdominal. Aquí está el pupito, ¿no es cierto? Como el miércoles. Entonces puede que se haya quedado mucho tiempo el testículo en la parte abdominal y que no haya descendido a la bolsa escrotal. Ergo, los cambios inflamatorios de este tipo de tejido que ya no va a ser funcionante, puede hacer con el tiempo que el cordón espermático, si es que lo hubo, o el tipo de testículo que se haya involucionado, no haya crecido adecuadamente, se queda aquí como un tejido y que todo el resto, las venas, la parte de los otros tejidos, hayan quedado en el sacro escrotal. Y eso puede generar dolor. ¿Cuál es la preocupación que nosotros tenemos? Cuando hay estos testículos no descendidos o que se quedan generalmente, puede haber una asociación con inflamaciones crónicas, pero lo que más les decimos, sí hay que hacerse un control, porque si ya hay dolor, quiere decir que hay una itis, ¿no es cierto? Entonces puede ponerse rojo, puede ponerse caliente, puede ponerse edematoso o hinchado y puede ponerse muy doloroso. Este complejo hace que busquemos cuál es la causa. Algunos de los otros componentes testiculares están inflamados, algunos o el remanente del testículo está por ahí involucionado o más chiquito que el del lado izquierdo y no lo logramos palpar. ¿Por qué? Porque hay que disminuir el riesgo de que estos tejidos con inflamaciones crónicas se vuelvan no benignos. No le digo cáncer, pero sí le digo que es un tejido que podría tener algún tipo de cambio no benigno. Mi doc, ahora con esto nos vamos a una pequeña pausa. ¿Cuáles son las diferencias o hay diferencia en síntomas con respecto a la orquitis y a la epididimitis? Claro que sí. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta? Cuando hablamos de orquitis, estamos hablando de la parte testicular. ¿Ok? Ok. Cuando estamos hablando de la epididimitis, estamos hablando de este remanente o este cablecito o esta parte. Y que lo vamos a ver en una imagen que lo tenemos para poder ver en el scan y que puedan ustedes ver las partes anatómicas de la región testicular, donde que eventualmente orquitis, si tú puedes ver ahí esta parte de algodoncillos blancos, que son los testículos, que son la parte blanca que estamos viendo ahí con la flecha, y vemos en cambio la parte de los epidídimos, que son generalmente esto que está como en celestito, como estos cablecitos que están ahí, mira que va hacia la parte alta, porque son los que van a ir formando la parte del líquido seminal, más los espermatozoides que se producen en los testículos, y en el otro
otro lado, como tú puedes ver, inclusive este es un epidídimo, pero inflamado, rojo, hinchado, caliente, con mucha congestión. Entonces sí hay una diferencia. Cuando hablamos de orquitis solamente testicular, cuando hablamos de orquiepididimitis, tanto el testículo como el epidídimo, pero cuando hablamos de epididimitis, la parte que está ahí como roja, hinchada o caliente. Pero si tú te das cuenta, hacia arriba tenemos unos cablecitos tanto rojos y tanto azules. Ajá. Esas son las arterias y las venas donde que podrían haber otros tipos de inflamaciones. Perfecto, mi doc, con esto nos vamos a y con este mensaje nos vamos a una pequeña pausa y les recordamos que hoy es miércoles de sorteo de consulta gratis con el doctor Carlos Nieto. ¿Qué es lo que debe hacer? Llamarnos en vivo. Correcto. Y decir, quiero participar. Y si tiene consulta, pues nos la dice. Y si tiene que solo Comentario, enviar nos la saludos, dice. pues nos lo dicen. No hay problema. El asunto es que tiene que llamar. Miren este mensaje, mi doc. Buenas tardes para ustedes, doctor Carlos y señorita Larisa. Excelente programa que nos ofrecen. Felicitaciones y bendiciones para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos en 2 minutos. No se vayan. Volvemos con Meditrivia, por supuesto. Oiga, doc, está esa actitud, esa es la actitud Correcto. que se necesita aquí para contagiar a sus hogares también. De miércoles. Pupito de semana. Claro. Vamos con la Meditrivia, ¿le Vamos parece? con la Para Meditrivia, también claro que sí. recordarles de paso dónde usted nos debe seguir, en @doctor7.es. La pregunta de hoy es la siguiente. En las orquitis y epididimitis se utilizan antibióticos, 65% de votaciones hasta el momento. Claro que sí. Antivirales 29% y antiparasitarios 6%. Correcto. Antiparasitarios. Antiparasitarios. Muchas veces estamos medio preocupados porque decimos, no, es que normalmente algún tipo de infección solamente debe ser con antibióticos. Recordemos, por eso justamente que nosotros, ¿qué les mencionamos aquí, Lari, siempre a la gente? No se automedique, porque muchas veces tenemos algún tipo de infecciones, pero como bien vimos el día de hoy, este tipo de cambios pueden hacer unas infecciones o unas inflamaciones muy importantes. Entonces, una de las causas bacterianas, o sea, recuerde, tal vez una estreptococo de la amígdala, de la garganta, tal vez la parte de las paperas, la parte de estas inflamaciones, pero también pueden haber traumas, o sea, golpes directos. Por eso es muy importante cuando vemos esta parte, los juegos, los deportes de contacto, e inclusive en edades de adolescencia, por ejemplo, es bastante frecuente que haya cualquier tipo de contacto inusual o por trauma a nivel testicular. También puede ser muy importante. Pero otros tipos de infecciones también. Milari, ¿sabías tú que en Ecuador todavía somos un país con zonas endémicas propias de tuberculosis? Lo sabía, amigo. Pues sí. Gracias a usted. Entonces, justamente eso quiere decir que en varias zonas, por ejemplo, de la Sierra Centro, donde que tenemos identificado que hay brotes generalmente de tuberculosis, normalmente podemos tener en algunos de esos niños también alteraciones por tuberculosis testicular. Vamos. Mi doc, tenemos llamadita. Excelente. Nuestro querido Germán Zambrano nos está llamando para participar, así que Bien. por favor vamos a saludarlo de pasito. Muchísimas gracias por sintonizar Doctor 7 y también participar por la consulta gratis con el doctor Carlos Nieto. Germán. Bienvenido, Germán. Hola. Perdón. Bueno, estamos con un poco mal de la señal, mi querido Germán. A ver si le cerramos la llamada y le volvemos a llamar nosotros le llamamos. Denos un segundito, le vamos a devolver la llamada para conectarle bien, porque no le escuchamos muy bien, mi querido Germán. Así es, creo que No la se nos vaya, señal no se nos vaya, está contéstenos. conspirando a nuestro Correcto, favor, contéstenos, porque es muy importante ese tipo de infecciones también, o sea, la parte de las tuberculosis, pero también hay inclusive algunos tipos de cambios, como por ejemplo, muchas veces inclusive prendas de vestir que pudieran ser muy apretadas a este nivel. Recuerda que deberían estar los testículos colgando en las bolsas escrotales, y hay muchos tipos de prendas deportivas o casuales que pueden generar una presión inusual, que también son parte de las causas para inflamaciones a este nivel. Ahora, mi doc, sea por un golpe, o sea por usar ropa apretada, o sea por alguna infección, esto se da
después de, o sea, es inmediatamente Sí, esta orquitis? claro ¿O que tiene sí. que esperar como tiempo, por Y ejemplo? y es una muy buena pregunta, Milari. De hecho, muchos pacientes, lo primero que notan es que o se acostaron bien y al siguiente día, en el momento del aseo diario, ya tienen algún tipo de molestia o dolor. Tal vez no es en el aseo diario, pero sí en el momento de vestirse y de ponerse sus prendas íntimas, con la presión local generan. De hecho, hay muchos pacientes que tienen que alterar su fase de caminata, o sea, alteran su marcha por el tipo de dolor o tienen que tener algún tipo de cambio. Por eso es importante saber que las orquitis o las epididimitis pueden cursar con hinchazón o con edema de la parte escrotal. ¿Qué significa? El escroto o la parte de la bolsa escrotal puede duplicar, triplicar o cuadriplicar su tamaño normal. Por eso es muy importante. Hay mucha gente que dice que cuando le revisa a sus bebés, por ejemplo, se asustan porque dice, doctor, pero mi hijo no tiene los dos testículos al mismo nivel. Dígamelo. Tenemos pregunta Éxito. referente. Adivinando. A ver, pregunta que ya nos habían enviado hace rato por si acaso. Bueno, vayan a decir, bueno, todo lo tienen vamos. planeado. Buenas tardes, doctor. ¿Los dos testículos de una persona adulta deben estar a la misma altura? Porque tengo uno más bajo que la otra. Correcto. ¿Y tiene que ver o tiene consecuencias en el deseo sexual? No, eventualmente es muy normal que un testículo esté mucho más descendido que el otro. Lo mismo que pasa en las damas. Las dos glándulas mamarias no están simétricamente, naturalmente hablando. Ya cuando tenemos para ir unos retoques en esa parte, generalmente quedan igualitas. Pero normalmente la una mama es un poquito más alta o baja que la otra. Lo mismo pasa en la parte testicular. Y no tiene ningún tipo de implicancia directa en la parte del deseo sexual o de la parte de la relación sexual. No tiene ningún tipo de implicancia directa. Vamos a ver, Perfecto, Germán. Ahora sí, Germán, hola, ¿cómo está? Ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo va? Ya, ahora sí me escucha. Felicitándole por el programa y agradeciéndole al doctor por las enseñanzas que nos da a través de la televisión. Muchísimas Doctor, gracias por su sintonía. Quería hacer una preguntita, doctor. A las órdenes. A los niños, ¿hasta qué edad hay que esperarles que les baje los testículos? Perfecto, mi querido Germán, muchísimas gracias. Y de paso, estamos participando para la el consulta. sorteo de la cita, así que puede ser inclusive virtual, pero como estamos también en Quito, puede ser tranquilamente presencial. Gracias, mi querido Germán. Normalmente debería ser antes del primer año. O sea, si nosotros notamos que cuando palpamos las bolsas testiculares, al bañarle al bebé, al hacer el aseíto, notamos que no tiene los dos testículos en sus bolsas escrotales, es muy importante lo más rápido posible acudir donde el pediatra del bebé, o si es que no tengo el pediatra cerca, pero está mi compañero de la parte rural, del médico rural, vaya donde mi compañero de la parte rural, que él sabrá cómo direccionar adecuadamente. Mucha gente tiene un pequeño inconveniente. Piensa que si yo palpo y no están las dos bolsas escrotales llenas, pero no le duele, no se queja el bebé, no pasa nada. No, señora, probablemente mientras no haya una inflamación, no se va a quejar. Pero lo que sí sabemos es que mientras más pasa el tiempo, podría haber cambios, como le digo, inflamatorios, cambios en la producción o en la funcionalidad normal del testículo e inclusive un poquito del riesgo elevado de cáncer testicular. Entonces, por eso es muy importante que tomemos en cuenta esto antes del primer año de vida. Perfecto, mi doc. Tenemos preguntita. Vámonos, Buenas tardes, claro. una consulta. A mi hijo cuando era pequeño le dio paperas, le hicieron tratamiento, pero ¿cómo saber si en un futuro puede afectar su fertilidad? Muy bien, muy buena pregunta. Lo que hemos dicho, ¿no es cierto? A veces por estreptococo del grupo beta hemolítico, del grupo A de las amigdalitis, pero cuando hablamos de paperas específicamente, si es que su hijito, lo que usted nos acaba de decir, es muy importante. Fue primero tratado, o sea, si tuvo tratamiento. Segundo, hubo un seguimiento. Por ejemplo, no hubo después de esto, no es que él se quejó de que se le hinchaban los testículos, de que estuvo rojito el testículo, de que tuvo mucho dolor, o se ha seguido quejando permanentemente de eso. Generalmente quiere decir que probablemente la infección, bien manejada, bien tratada, y más aún si es que tenía la vacuna, probablemente no haya dejado ningún tipo de problema en la producción. ¿Cómo lo logramos saber? Eso ya será en la parte adulta, cuando su hijo tenga su pareja o quiera ser papá. Normalmente lo que se hace es un espermatograma.
¿Qué es el espermatograma? El espermatograma es a nivel de una muestra del líquido, de la parte del líquido seminal del varón, con una muestra del semen, donde que vamos a ver varias cosas, entre ellos, cantidad de los espermatozoides que puedan ser viables. Por ejemplo, que haya una cantidad suficiente. Segundo, que anatómicamente sean normales. Hay muchas veces que tenemos unos espermatozoides con doble cabeza, que se llama, o que tengan algún tipo de macrocéfalos, que son de unas cabezas muy grandes, o que tengan falta de movilidad. Hay muchos espermatozoides que no tienen la movilidad adecuada y que eso, dentro de este estudio que se llama espermatograma, nos van a decir si es que tiene algún tipo de alteración. Normalmente no se lo hace de ninguna otra manera, por ejemplo en la infancia o en adolescencia, porque no tenemos todavía la edad justa de la madurez sexual. Lo más importante va a ser que cuando entremos en la parte ya de reproductividad, donde que tenga una pareja, donde que quiera ser papá, y probablemente por más después de un año que no se estén cuidando con ningún tipo de método anticonceptivo la pareja y que no puedan fecundar teniendo relaciones sexuales frecuentes, ahí empieza la investigación. Pero ojo, no solamente se le va a investigar a la dama, se le tiene que investigar al caballero. Todavía tenemos una sociedad un poquito machista en muchos aspectos, donde que los caballeros no quieren hacerse los exámenes. Y es un problemita. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un estudio de infertilidad o de alteración de la fecundidad, es indispensable que nosotros tengamos este tipo de cambios. Más aún, si es que como en este caso me dicen, mi hijo o el paciente dice, yo en la infancia tuve orquitis, tuve epididimitis, tuve algún tipo de varicocele, tuve paperas y no me trataron adecuadamente. Si hay eso como antecedente, este tipo de examen es es el que va a definir si es que el varón también es fértil o tiene problemas de fecundidad. Ahora, mi doc, hablando de exámenes de diagnóstico en cuanto el hombre presente estos síntomas, hablando de los síntomas, correcto, una vez que se presenta el dolor, ¿son dolores o síntomas que van y vienen, o sea, desaparecen? No. Porque, por ejemplo, puede ser, ¿no?, que hay un dolor de un día y no le para bola porque solo fue de un día. Excelente pregunta. Por ejemplo, si hemos tenido algún tipo de trauma testicular, balonazo, golpe, patada, algún tipo de frenazo, lo que fuera, eventualmente va a ser un dolor que tiene que ir disminuyendo progresivamente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una orquitis o una epididimitis? Normalmente el dolor, mi querida Lari, va a ser un dolor increyendo. ¿Por qué? Porque mientras más se pone hinchado, edematoso, rojo, caliente, va a hacer que el dolor siga aumentando. Más aún, como te decía, muchos pacientes tienen que reorganizar la parte de su marcha, o a veces utilizan ropa más floja o evitan ponerse la ropa interior porque es una molestia generalmente más grande, y lo que más se ve es la parte del edema, de la hinchazón a nivel testicular. Entonces, dentro de la sintomatología generalmente está en primeros puestos el dolor, la incomodidad o la alteración de la marcha normal. De ahí podría, por ejemplo, si son infecciones, por ejemplo, porque pueden sobreinfectarse. Como les decía, una bacteria que vaya desde la garganta por vía de la sangre hasta el testículo, si hay líquido ahí y una bacteria llega a ese líquido, podría haber pus. O sea, se puede formar una bolsa de pus. ¿Y qué más vamos a encontrar entonces? Fiebre, escalofríos, malestar general, sensación de disminución en la parte del apetito, y que eventualmente hace que se te convierta en una emergencia, Milari. Perfecto, mi doc. Tenemos nuestra tercera llamada. Vámonos con la tercera llamada. Marisol, claro que sí, nos está llamando para participar por la consulta gratis con el doctor Carlos Nieto. Hola, Marisol, buenas tardes, feliz miércoles. Desde el Cotopaxi, desde Pujilique, saludo. Muy buenas tardes, doctor. Aquí estoy llamando de Cotopaxi, estoy viendo su programa y muchas felicitaciones y siga adelante.
Sí, se está entrecortando la llamada. No creo que tenía una consulta Marisol, a ver si le cerramos y volvemos a llamar como hicimos con el señor Germán, pero Marisol, tú tranquila. No se me vaya, ya estamos participando, pero nosotros te llamamos en este momento. Sí, pero le llamamos, así que mil disculpas, a veces ya saben que la conexión también, a veces la tecnología gana, pero ya nos comunicamos con Marisol. Entonces les decía que tengan mucho cuidado porque los síntomas son muy precisos. Y lo más importante, lo que yo siempre les digo, un niño ya grande, un niño ya mayor de 4 o 5 años va a quejarse de este tipo de molestias. Pero ¿qué pasa con los bebés justamente? Los niños van a estar incómodos. Si ustedes hacen aseo de los bebés, van a tener incomodidad, llanto fácil, molestias importantes. Entonces es muy importante que en cualquier etapa de la vida, y lo que siempre les decimos, tengan mucho cuidado en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque muchos de los niños entre los 11, 12, 13 años ya no quieren ser vistos por sus papás cuando están en la ducha, cuando están en su cuarto, y hay que tener un poquito de cuidado porque a veces no nos cuentan, pero ustedes pueden ver que camina un poquito diferente, que tiene facies de dolor, que prefiere estarse vistiendo solamente flojo. O sea, ya hay algunos cambios que son muy importantes. Vamos, Milagro. Tenemos mensajes, Mido. Claro Buenas tardes, doctor. Mi hijo tiene 1 año 5 meses y solo le ha bajado un testículo. Perfecto. Es muy importante que tú visites a tu pediatra para que le haga una evaluación. Aquí, aparte de los síntomas, ya nos decía Lari, ¿cuáles son los exámenes? Los exámenes generalmente son exámenes de imagen. Los exámenes de imagen, Milari, nos permiten con el ecógrafo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el ecógrafo? Es un transductor a manera de una campanita que lo que hace este transductor es emitir ondas sonoras. Y con eso tenemos, retrocede y se captan las imágenes. Con la ecografía podemos ver cómo están los testículos, de qué tamaño aproximado están, si hay líquido libre a nivel del saco escrotal, si las venas están alteradas, si el flujo venoso o arterial está alterado, si hay algún tipo de colecciones, quistes, algún tipo de absceso, y nos permite revisar. Entonces lo primero es hacer una ecografía, y de hecho muchas veces la misma ecografía que se hace a nivel testicular se lo hace a nivel abdominal, en búsqueda de ¿qué? De que haya sí o no el otro testículo. Ok, perfecto. Sobre todo por la edad. Entonces, la Correcto. inquietud. Tenemos ahora sí en línea Marisol. Hola, buenas tardes. De Pujilí es uno de mis abuelitos, mis 2 abuelitos. ¿En serio? Sí, sí. Tierra sí. hermosa. Hola, Marisol. Sí, muy buenas tardes. Le estuve llamando para participar para el sorteo y les paso a hacer una pregunta. Muchísimas gracias, mi querida Marisol. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro programa? Todo, mi dog, es un excelente programa y por eso yo siempre veo el programa de Doctor 7. Muchas gracias. Por acá nos dicen Marisol. nuestros camarógrafos. Claro que sí, también son parte todo de el nuestro equipo de equipo. Dr. 7. Así que todo para Doctor 7. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya estás participando por la cita con nosotros, sea de manera presencial o de manera virtual. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Al final del programa, así que Marisol, no nos dejes de ver. Nos vamos con eso a una pequeña pausa. Quedan 8 minutos para ver la parte del tratamiento, ¿no? Correcto, vamos a ver el tratamiento, el manejo de la cita con el doctor Carlos Nieto. Ya volvemos. ¡Vámonos! Yo tengo miedo de que me guste y que me vaya a enloquecer. Regresamos, gracias por haberse quedado hasta esta hora, mi dog, el Sí. Doctor 7, y por ello vamos a finalizar con el tratamiento. Y si Con la no lo vio música. completo, ya sabe que puede verlo en YouTube para que se lo repita todo el programa. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, Milari, lo más importante es qué lo causó. Por ejemplo, si son infecciones, normalmente vamos a manejarle con antibiótico. Y el antibiótico no es cualquier antibiótico, sino de la posible causa. Sea por una enfermedad intestinal, sea por una parte de garganta, sea por una parte netamente a nivel testicular. Entonces, por eso, no automedicarse, sino buscar atención. En la parte viral es muy importante porque no hay un tratamiento específico como antivirales para esto, pero sí las medidas de soporte. Control de la infección, control de la temperatura, control del dolor, control del malestar y muchas veces inclusive paños fríos locales. Recuerden que si estamos con una parte inflamatoria nos podrían ayudar.
es importante también lo otro, no a tener actividades físicas importantes. ¿Por qué? Porque eventualmente todo lo que pueda generar más dolor, más presión o más contacto podrían dañar, y en muchos casos inclusive tenemos lo que se llaman suspensorios escrotales, o sea, una especie de un calzoncillito que hace una parte de suspensión. ¿Para qué? Para que no esté con esta parte de estar muy colgado el testículo inflamado y que duela mucho con el tejido. Entonces, más bien, el tratamiento es dirigido a la posibilidad de la causa. Si es que en algunos casos, no en todos los casos, se pide estudio. Generalmente 3 a 5 días de la parte inflamatoria. Okay. Pero eventualmente, recuerden que podemos complementar con algunos exámenes, por ejemplo, exámenes de sangre. En algunos casos en particular que estemos sospechando de infecciones del líquido seminal, se puede pedir inclusive una muestra de líquido seminal para ver qué tipo de infección podría tener. Entonces, es muy importante que usted acuda a la primera signo o síntoma donde su médico. Al primer dolorcito. Al primer dolorcito o incomodidad. Mi doc, tenemos un mensajito antes de irnos con el sorteo. Buenas tardes, tengo una consulta. Mi esposo tuvo un golpe a los 10 años de edad. Ahora tiene 21 años y estamos en planes de tener un hijo, pero hemos intentado así nomás y no he logrado quedar embarazada. Quisiera saber si eso tiene mucho que ver. Muchas gracias. Soy de la provincia de Orellana, cantón Joya de los Sachas. ¡Wow! Joya de los Sachas, tierra calientita, tierra querida. Dos cosas importantes. Si es un año aproximado en el que hemos tenido relaciones sexuales normales y cosas por el estilo, sin ningún tipo de anticonceptivo de depósito, es muy importante que los dos, la parejita, se hagan varias pruebas y varios chequeos. De eso se encarga generalmente el ginecólogo, para ver tanto la parte femenina, pero también la parte masculina. Puede tener que ver probablemente sí o no, dependiendo de los resultados del espermatograma o de los resultados de las hormonas también de su señor esposo. Perfecto, mi doc. Y con esto, muchísimas gracias por haber tocado el encantado. tema del día de hoy. ¿Sabe lo que me quedó de todo esto? Es que, sobre todo, para prevenir en las madres que dan a luz, en sus bebés que tienen menos de un año, ir a hacer el examen. Revíselo. Revisarlo para que se evite en la adultez como dicen, hay problema, es una enfermedad delicada. Claro que es delicada. Vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. De la consulta gratis con el doctor Correcto. Carlos Nieto. Y gracias por sus llamadas. Vamos ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Germán Zambrano. Muchísimas gracias, Germán. Estaremos comunicándonos por interno para tomarte los datos y podernos coordinar. Vamos ahí. Vamos con la trivia. Los resultados de la Meditrivia. ¿Cuál es la respuesta que usted más votó? En la orquitis y epididimitis se utilizan antibióticos 63%, muy bien, 32% y antiparasitarios 5%. Excelente, como hemos visto, los antibióticos están a la cabeza generalmente del tratamiento cuando es infeccioso y eventualmente tiene que ser dirigido el tipo de tratamiento porque no todo es para todos. Entonces, sin automedicarse. Y rapidito, mi doctor, claro que preguntas, sí. Montón de preguntas. ¿Cómo puede sacar cita con el doctor Carlos Nieto? Es médico internista, ¿verdad? ¿Y dónde queda su consultorio? Muchísimas gracias. Sí, somos médicos internistas y estamos en Medinter, Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, primer piso, consultorio 107. Teléfonos 322-0063 y si llamas de provincia 02-322-0063 para todas tus consultas de medicina interna. Y no nos podemos ir sin decir el mito del día de hoy. Correcto. ¿Es cierto o es falso que la orquitis y la epididimitis podrían causar Sí, señora. No es mito, es una verdad. Podría ser una de las causas de infertilidad masculina o alteración de la fecundidad masculina. Así que, ojo con eso. ¿Qué tenemos el viernes, mi doc? El día viernes vamos a hablar específicamente de tipos de anemias diferentes a las del hierro. Hay mucha gente que piensa que es solamente por hierro. Pues no, hablaremos de vitamina B12 y ácido fólico deficientes para anemia. Que le dan y le dan el Pero hígado. por supuesto, y a veces... Mañana, mi doc, le cuento que usted tampoco se tiene que perder el programa porque estaremos desde las 5 de la tarde hablando sobre los perros pandémicos. ¿Sabe lo que es eso? Los perros que nacieron en pandemia. Ajá, y que no salieron. Un diferente comportamiento. Claro, que se criaron. Claro que sí. ¿Quiere ver todos los Súper detalles? importante. Los esperamos mañana. Los dejamos con el chef Bigotes. Besos inmensos y chao, chao. Chau, 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 chau.